Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Ok, vamos a trabajar aplicaciones de la curva normal. El problema señala la media. Acuérdense que aquí estamos hablando precisamente de la media aritmética. De los pesos de 500 estudiantes de una cierta escuela es de 151 libras. Y la desviación típica o estándar es de 15 libras. Suponiendo que los pesos se distribuyen normalmente. Ese es uno de los tips que vamos a tener cuando apliquemos curva normal. Nos dice que la distribución es normal. Lo que nos preguntan es cuántos estudiantes pesan entre 120 y 155, inciso A, inciso B, más de 185. Por lo tanto, cuando sea un planteamiento de esta índole, vamos a tomar un valor real del lado izquierdo y un valor real del lado derecho. Entonces hablamos de 120, un valor real sería media unidad del lado izquierdo. Sería el límite real 119.5. Entonces sería X 119.5, la mu es la media que nos da el problema, que son 151, y la desviación típica estándar es 15. Esto nos da menos 2.1. Recuerden que la Z, si está a la izquierda de origen es negativo, está a la derecha es positivo. Aquí está a la izquierda del origen. Pero recuerden que el área siempre es positiva. Con 2.1, en su tabla verifiquen si realmente esta es el área, punto 4821. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profesor. Ok. Entonces, ahora tomamos el otro extremo, que puede ser 155, y tomamos un límite real superior, que es 155.5, menos 151 entre 15. Recuerden que esta es la media aritmética y esta es la desviación típica o estándar que nos da el problema. Esto nos da 0.3. Con 0.3, aquí vean que Z2 tiene signo positivo. ¿Están de acuerdo que el área, según tablas, es .1179? Sí, profe. Ok. Quedamos que cuando Z tenga signos contrarios, entonces las áreas se van a sumar. Por lo tanto, sumaríamos el área 1, que es .4821,
más el área 2 que es 0.1179. Esto nos da un área de 0.6. Nos están pidiendo el número, por lo tanto, lo que hacemos es multiplicar los 500 alumnos, que es el total, por 0.6 y esto nos da 300. Por lo tanto, quiere decir que 300 alumnos están comprendidos entre esos pesos. ¿Preguntas? Tengo una duda, profe. Sí, dígame. No me ha quedado muy claro todavía cómo es que sabemos cuando va a la derecha y a la izquierda. Por el signo de Z. Aquí Z le está diciendo que es negativo. Entonces, según la tabla, se tiene la curva, tiene el eje Y que al intersectarse con Z, el punto de referencia es el origen para esos ejes. Si está a la izquierda, Z será negativo. Si está a la derecha, Z es positivo. Pero el área siempre es positiva. Ah, ok, vale, gracias. Para el inciso B, nos piden más de 185 libras. Tomamos el límite real superior, que sería 185.5. Consideramos la media aritmética, que sigue siendo 151, y la desviación típica estándar es 15. 185.5 menos 151 entre 15 nos da 2.3. Aquí Z3 vemos que es positiva. Me está diciendo que está del lado derecho del origen. Con Z3, ¿están ustedes de acuerdo que la tabla, el área es 0.4893? Sí, profe. Sí, profesor. Ok, pero aquí lo que le están pidiendo es que sea los que pesan más. Esto quiere decir que si yo ubico el 2.3, me está pidiendo los que pesan más son los que están a la derecha. La tabla me está dando del origen a 2.3. Lo que me interesa es lo que está a la derecha, lo que está después. ¿Qué hacemos con las áreas? ¿Se resta? Ok. Entonces, tomando en consideración que estamos hablando de una curva simétrica, el área que tomamos de origen a la derecha es la misma que de origen a izquierda, de tal suerte que todo el área bajo la curva vale 1. Por lo tanto, como es simétrica, la mitad valdría lo mismo que la del lado derecho que la del lado izquierdo. Por lo tanto, ambas miden 0.5. Como lo que nos interesa, la que está a la derecha, sería 0.5 menos el área que me da la tabla, que es 0.4893. 0.5 menos 0.4893 nos da 0.017. Ese 0.017 son los que están a la derecha, o sea, los que tienen más peso de 185 libras. O sea, los que juegan como tackles, ¿no? En un equipo de americano, ¿no? Son los que tienen más peso. ¿Cuántos de ellos, cuántos alumnos de estos 500 pesan más de 185 libras? Ah, bien, sería 500 por 0.0107. Dicen que son 5 alumnos. 5 alumnos son los que cubren ese requisito. ¿Preguntas? No, profesor. Profesor, yo sí Dígame. tengo una duda. Sí, dígame. Y en dado caso que dijera que los estudiantes que pesen menos de 185 libras, entonces tendría que ser el área que está hacia la izquierda. Así es. Ahí, usted, el área que le está dando la tabla es 0.4893, pero como le están pidiendo todos los que están a la izquierda, a este 0.4893, ¿usted qué le haría? Sumarle 0.5, ¿no? Le suma, exactamente le suma el 0.5. Entonces sería, en lugar que tome la pequeña parte que está a la derecha, usted le va a interesar la que está desde ese punto de referencia hasta el 0 y lo que está a la izquierda. Por eso es que usted sumaría 0.5 más 0.4893, que le daría 0.9893.
500 por punto 9893 le daría entonces el número de estudiantes que cumplen con la condición de tener menos de 185 libras. Ok, profesor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, profesor. Ok. Tenemos este otro caso. Dice, la media, recuerden que implícitamente es la media aritmética, de los diámetros interiores de una muestra de 200 arandelas producidas por una máquina es de 0.502 pulgadas. Y la desviación típica es de 0.05 pulgadas. El propósito para el que se destinan estas arandelas permite una tolerancia máxima en el diámetro de 0.496 a 0.508 pulgadas. De otro modo, las arandelas se consideran defectuosas. Determinar el porcentaje de arandelas defectuosas producido por la máquina suponiendo que se distribuyen, vean cómo hace uso nuevamente el término normal, normalmente. Ok, aquí ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es una arandela? Son las que ponen para que no le salgan los tornillos. Ok, ¿de qué otro modo conocemos a la arandela? ¿Rondana? Muy bien, es una rondana. Entonces, como usted lo están señalando, es como una especie de anillo. Como dice el compañero, el objetivo es que cuando se introduce un tornillo a través de esta rondana, lo vamos a emplear como medio de sujeción. Si el diámetro de la arandela es mayor a 0.508, se corre el riesgo que la cabeza del tornillo no dé el suficiente apriete a la pieza y se pueda barrer. Entonces no estamos apretando, no estamos sujetando de manera correcta. La otra es, si es menor a 0.496 el diámetro interno de la arandela, entonces el problema sería que el cuerpo del tornillo no pasaría con facilidad a través del barreno que tiene la arandela, no entraría muy holgadamente. Entonces ahí tendríamos que volver a maquinar. La que es menor a 0.496, pues otra vez tendríamos que barrenarlas. Y la de 0.508 ya no mayores ya no podríamos usarlas para este intervalo, porque tendríamos que pasar nuevamente a proceso de fusión y volver otra vez a manejar la manufactura de la arandela. Entonces, para evitar repeticiones, nos acepta el cliente que el barreno de las arandelas oscila en esto, para que aquí pueda entrar el tornillo sin ningún problema y acá la cabeza del tornillo sujete la pieza que propiamente nosotros queremos que tenga mayor firmeza. Entonces, aquí, una de las formas que estamos viendo es que directamente estamos empleando el dato. ¿Pudieron haber puesto ustedes 0.4955? Sí, lo pudieron haber puesto. O aquí vemos que lo estamos haciendo directamente. 0.496 menos 0.502, que es la media aritmética, en 0.05, que es la desviación típica o estándar. Esto nos da menos 1.2. Con 1.2 nos vamos a la tabla. ¿Están ustedes de acuerdo que es 0.3849 el área? Sí, profesor. Ok, aquí vean que Z1 es negativa. Hacemos lo mismo con Z2, el otro extremo es 0.508, la media aritmética es 0.502, y la desviación típica son 5 milésimas. Entonces sería 0.508 menos 0.502 entre 0.005 nos da 1.2. Vean aquí cómo la Z es positiva. Dijimos que cuando las Zetas tengan signos contrarios, ¿qué hacemos con las áreas?
Se suman. Entonces, las áreas se suman. El área 1 de tabla fue .3849, que aquí, bueno, como es el mismo valor 1.2 y como es una curva simétrica, el área 2 presumimos que también es .3849. Entonces el área total sería el área 1 más el área 2, .3849 más .3849, nos da .7698. Esto nos da 0.77. Entonces hablamos del 77%. ¿Preguntas? No, profesor. Ok. Aquí tenemos el ejemplo 3. El ejemplo 3 nos dice que la puntuación media, recuerden que es la media aritmética, nada más empleamos el término media para definirla, y un examen final de matemáticas fue de 72, y la desviación típica o estándar fue de 9. El 10% superior de los alumnos que reciben la calificación A. Entonces aquí nos preguntan cuál es la puntuación mínima que un estudiante debe tener para recibir una calificación A. Desde luego, ese tipo de evaluación se empleó hace tiempo, más o menos en la década de los años 70. La practicamos aquí en México, pero después volvimos al sistema numérico. En los Estados Unidos todavía siguen manejando esta escala, escala literal, ¿no? Bien. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo? Bueno, lo que nos está pidiendo es la calificación menor de la calificación máxima de los que ahora sí que son los mejores alumnos en el 10%. Entonces, este 10% lo pasamos a decimal, que es 0.1. Si esto nos posicionamos en nuestra curva, estaría hablando del punto 1, que es el extremo. Recordamos que en el origen a la derecha el área vale 0.5. Por lo tanto, si sabemos que el extremo es 0.1, el otro que nos interesa es 0.4, porque sería 0.5, que es la mitad de la curva, menos 0.1, que es el 10%, nos da 0.4. Ahora va a ser al revés. En la tabla vamos a buscar el valor 0.4. Tenemos nuestra tabla y en la parte central vamos a buscar 0.4. Vean qué valor aproximado 0.4, que sería 0.4000, si coincide con que Z sea 1.29. Punto 40, 0, no, perdón, punto 4015 es el más cercano. ¿Ok? ¿Y si coincide con 1.29? Sí, profe. Ok. Entonces Z es 1.29. Pero lo que nos están pidiendo es la puntuación. Esto es X. Quedamos nosotros que Z era igual a X menos mu en sigma. La sigma pasa multiplicando la Z y la mu pasa sumando. Por lo tanto, X es igual a Z sigma más mu. Z de tabla es 1.29. La desviación típica o estándar según el problema es 9. Y la media aritmética es 72. Por lo tanto, esto es 83.61. Quiere decir que la calificación de ese 10% que obtuvo las calificaciones más altas, la calificación mínima fue de 84. ¿Preguntas? De mi parte no, profe. Ok. Entonces, como ejercicio, dice que las puntuaciones de un ejercicio de biología fueron de 0 a 10, dependiendo del número de respuestas correctas a 10 preguntas formuladas. Dice que la puntuación media, recuerden que se refiere a la media aritmética, fue de 6.7. La desviación típica o estándar, que también se puede emplear con ese término, fue de 1.2. Aquí vean cómo el problema en la redacción dice, suponiendo que las puntuaciones se distribuyen normalmente. Determinar, inciso A, el porcentaje de estudiantes que consiguió 6 puntos.
Inciso B, la puntuación máxima del 10% más bajo de la clase. E inciso C, la puntuación mínima del 10% superior de la clase. Aquí en el A vemos que es el punto 27 o 27%. Eso fue como los dos primeros ejercicios que realizamos. El inciso B y C es como el que hicimos al final. Pero aquí, por ejemplo, en el B nos piden el más bajo, ¿no? O sea, de los que desafortunadamente salieron más bajos, de esos que salieron más bajos, bueno, pues el menor sería 0, ¿no? Bueno, de esos que están más abajo, ¿cuál es el que sacó la calificación máxima? Nos dice que fue 5.2 o por donde es 5. Y en el inciso C, nuevamente lo que nos piden, el 10% más alto, sabemos que el tope sería 10. Bueno, de esos que están al tope 10% máximo, ¿cuál es la calificación mínima? Que en este caso es 8.2, que por redondeo es 8. Como referencia bibliográfica se sugiere el Lipschitz, probabilidad de Maglow-Hill, o el Spiegel, estadística, Maglow-Hill. Preguntas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profesor. Ok. Si son tan amables, vamos a pasar lista, por favor.